Ok. Muy bien, mis hermanos, vamos a estar en la página 273. Página 273, lección número 43. Vamos a estar contemplando lo que es la obra salvadora del Padre. Ya vimos que la salvación en la clase pasada es totalmente de Dios y hoy va a ser una división de 3 lecciones sobre la obra salvadora del Padre. En la siguiente lección es del Hijo y la siguiente lección es de el Espíritu Santo. Entonces, hoy vamos a estar contemplando la obra salvadora del Padre. Y ahí en la introducción tenemos esa introducción que tenemos ahí y dice: el Dios que diseñó el plan para la salvación de su pueblo también actuó y todavía actúa en la historia de la humanidad para llevar a cabo ese plan. En las próximas páginas consideraremos varias verdades grandiosas sobre el papel que ha desempeñado el Padre en la salvación de su pueblo. Dios el Padre envió a su Hijo, imputó nuestro pecado a su Hijo, castigando a su Hijo, resucitando a su Hijo de entre los muertos, exaltó a su Hijo a su diestra y ahora llama a todos los hombres a arrepentirse y creer. Entonces, vemos básicamente que este es el Evangelio. Vemos que ahí usa una palabra que dice que imputó nuestro pecado a su Hijo, y es una doctrina de la imputación, y básicamente es que Él puso a la cuenta de Él pues nuestro pecado, y de la misma forma también el Señor imputa la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz a nuestro favor. Entonces es por imputación, o sea, Él no la concede sin nosotros haber hecho algo. Vemos que, pues básicamente ahí el título dice: el Padre envió a su Hijo. Entonces, el Padre envía al Hijo y el Hijo voluntariamente acepta. Entonces, no es que Dios haya enviado a su Hijo y que Cristo haya venido a regañadientes, sino que Él voluntariamente se ofreció para esa labor. Vemos también que uno de los errores más grandes cometidos incluso por creyentes sinceros es atribuir la obra divina de salvación a Cristo solamente. En algunos casos, la obra de Cristo es presentada incluso como salvándonos del Padre. Sin embargo, semejante idea es contraria a las Escrituras. Debemos recordar siempre que nuestra salvación comienza con Dios el Padre, y es por causa de su amor por nosotros que Él envió a su único Hijo. Entonces vemos que el Padre envía a su Hijo. Y ahí en Juan capítulo 3, versículo 16, Juan capítulo 3, versículo 16, dice que es uno de los versículos más amados en toda la Escritura. Y es un versículo que pues ya muchos de nosotros conocemos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que aquel cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un versículo bastante conocido. ¿Y qué es lo que nos trata de enseñar estos versículos? Pues básicamente que Dios entregó Dios dio este regalo como demostración de su amor, y su amor se mostró al mundo entero. O sea, Dios el Padre básicamente entregó a su Hijo para que nosotros tuviéramos salvación. Su amor por el mundo es notable, no porque el mundo sea tan grande, sino porque el mundo es tan malo. Básicamente lo entregó porque nosotros todos éramos malos. Dice que no había ninguno que hiciera el bien, ni uno. Por esa es la razón de que el Padre envió al Hijo. Si solamente hubiera existido una persona justa, una persona buena en el mundo, pues no hubiera habido necesidad de que el Señor enviara a su Hijo, porque habría personas buenas dentro del planeta, hubiera personas que ellos mismos hubieran podido básicamente salvarse por obras, pero no.
Dice la Escritura que todos somos pecadores y que todos estamos bajo condenación por haber rechazado al Señor. Dice, no merecemos su amor, no nos lo hemos ganado y fuimos rebeldes contra Dios, pero aún así Dios nos dio el regalo de su Hijo. Tenemos una nota y dice ahí que la frase de tal manera traduce la palabra griega oustos, lo cual puede denotar hasta qué punto Dios ama al mundo. Y dice 2, la manera en que Dios amó al mundo, dice que Dios amó al mundo de esta manera, que de hecho envió a su propio Hijo. Entonces, no cabe duda que el Señor nos amó a cada uno de nosotros a tal punto de que envió a su Hijo a morir por pecadores. Tenemos ahí el punto número 2 y dice que según los siguientes textos, ¿por qué Dios envió a su Hijo al mundo? ¿Qué nos enseñan cada uno de estos textos acerca del Padre y su rol en nuestra salvación? Y tenemos ahí Juan capítulo 3, versículo 17. Juan 3, 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, básicamente tenemos este texto y nos dice que el objetivo principal de la primera venida de Cristo no era condenar, sino a salvar. Cristo vino a salvar. Y vemos que los judíos buscaban un líder religioso, un rey que condenara a los romanos y liberara a los judíos de la opresión. Pero Jesús no vino para eso. No necesitaba venir a la tierra para condenar a la humanidad. Ya estábamos condenados. El Señor no vino a condenar. Todos nosotros, dice que la Escritura, de que ya estábamos bajo castigo. Esto es claro a lo largo de la historia de la humanidad. El hombre pecó por primera vez en el jardín del Edén. Adán y Eva se salieron totalmente del perfecto y sabio gobierno de Dios, decidiendo que ellos sabían lo que era mejor. El resultado fue la condena. Todos nosotros estábamos bajo condenación y el Señor no vino más que para traer salvación. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14 nos dice, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Entonces vemos que Dios el Padre comisionó a su Hijo para la tarea de salvar al mundo. Vemos que de cierta forma en estos textos nos han dicho que el Padre envía al Hijo. Y esto significa que hay una jerarquía, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. La misma Escritura nos dice que los tres son dioses, la misma Escritura nos dice que son iguales en autoridad. La cuestión aquí es que hay una frase que se llama el primero de iguales. Cuando hay una pluralidad de ancianos y hay un anciano que es el que de cierta forma tiene, no puedo decir más autoridad, pero sobre él hay, ¿cómo les podría explicar? Hay un nivel básicamente que él toma las decisiones, aunque los tres o los cuatro o los ancianos que haya, hay uno que es el que toma las decisiones y a este se le llama el primero de iguales. A pesar de que todos son iguales, a pesar de que todos son ancianos o pastores o lo que sean, hay uno que es el que se encarga de ejecutar estas acciones. De igual forma, en la Trinidad hay un primero de iguales y este es Dios, Dios Padre. Dios Padre envía al Hijo y el Hijo envía al Espíritu Santo, y eso lo vemos a través de la Escritura. Continuando, vemos que Dios el Padre imputó nuestro pecado a su Hijo. Dios el Padre no envió a su Hijo al mundo simplemente para enseñarnos verdades acerca de Dios o darnos principios para los cuales podíamos vivir una vida que sea agradable a Él. Dios envió a su Hijo a este mundo para que muriera como un sacrificio propiciatorio en nuestro lugar. Para que esto sucediera fue necesario que Dios imputara nuestro pecado a su Hijo inocente. La palabra imputar viene del verbo latino imputare, el cual significa considerar a la cuenta de uno
En la cruz, Dios consideró nuestro pecado a la cuenta de su Hijo. Esto es una de las doctrinas más grandes de la fe cristiana. Dios Padre cargó nuestro pecado en la cuenta del Señor. Y de la misma forma que el pastor hablaba la vez pasada, es algo que no vamos nosotros a poder comprender, que la persona más santa, más pura del universo, se haya llenado de pecado a causa de nosotros. Quien no conoció el pecado, por nosotros se hizo pecado. Entonces es algo que, si verdaderamente nosotros fuéramos serios en la palabra, si verdaderamente pudiéramos alcanzar a comprender la magnitud de eso, creo que las iglesias caminarían de una forma muy diferente a lo que lo hacemos. Dios el Padre imputó nuestro pecado a su Hijo. Según Romanos 8:3, ¿en qué clase de cuerpo envió Dios a su Hijo? Entonces, Romanos capítulo 8, versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que el divino Hijo tomó la naturaleza humana. Y aquí está uno de los puntos claves. Él tomó una naturaleza humana. Y vemos ahí que dice, nótese, no en carne pecaminosa, sino en semejanza de carne pecaminosa. El divino Hijo tomó la naturaleza humana, de modo que a partir de ese momento tiene dos naturalezas, la divina y la humana, indisolublemente unidas, aunque reteniendo cada una de sus propiedades características. El Señor fue concebido por el Espíritu Santo a través de María, pero no fue de la concepción de entre José y María. Él pudo haber venido de esa concepción de entre ellos dos, pero el Señor no lo hizo así, porque si hubiera venido de la concepción de José y de María, hubiera nacido en pecado como todos nosotros. Por eso Él tenía que venir del Espíritu Santo y tomar una naturaleza humana. Y aquí, como dice, Él tomó una naturaleza humana, mas no en forma de carne de pecado, porque no fue concebido de entre la unión de María y de José. Entonces, también tenemos que tener eso en cuenta. Tenemos ahí una nota que nos dice, en la encarnación, el Hijo de Dios tomó para sí un cuerpo como el del género humano antes de la caída. Más bien, su cuerpo, aunque no manchado por el pecado, estaba sujeta a todas las terribles consecuencias de la naturaleza o de la raza caída. Cada hombre estuvo sujeto a las mismas limitaciones frágiles, aflicciones y angustias de la humanidad caída. Hubiera sido una gran humillación para el Hijo si Él hubiera tomado la naturaleza de la humanidad antes de la caída, cuando estaba en su plena gloria y fuerza. Sin embargo, su humillación fue aún mayor que esto, pues fue enviado en la semejanza de carne de pecado. Entonces, vemos que el Señor también experimentó pues toda clase de sufrimiento. O sea, Él tomó esa naturaleza humana y Él experimentó el dolor, Él sufrió, Él lloró, Él estuvo cansado, sintió hambre, estuvo sujeto a estrés a tal punto que dice la Escritura que Él expiraba, o sea, brotaba sangre por sus poros. Entonces, el Señor fue 100% humano y fue 100% divino. De igual manera, algo que escapa de nuestra mente. La cuestión aquí es que Él tenía que venir sin pecado, porque recordemos que en los sacrificios, cuando se pedía el cordero para el sacrificio, era un cordero que estuviera limpio. La ley exigía que fuera un cordero blanco, sin mancha, que no tuviera ningún defecto, de hecho. Vaya. O sea, si le faltaba una pezuña, si traía un defecto en su oreja, cualquier cosa que fuera de defecto, ese cordero no estaba propicio para ser sacrificado. Por la misma razón, en Malaquías el Señor les hace una reprensión a los sacerdotes y les dice que ellos le están robando al Señor. ¿En qué forma le robaban? Pues de que le estaban dando
le estaban dando lo que no servía para el sacrificio, lo que no era apto para el sacrificio. Le estaban dando los corderos manchados, los mayugados, estaban haciendo un acto básicamente de rapiña. Lo mejor se lo quedaban para ellos y al Señor le daban lo que sobraba. Entonces vemos que el sacrificio tenía que ser perfecto, y asimismo fue el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Según Segunda de Corintios 5:21, dice que Dios el Padre, que hizo Dios al Padre a su Hijo mientras estaba en la cruz. ¿Qué nos enseñan esto acerca de la doctrina de la imputación? Y Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Entonces básicamente lo que hizo es, Dios puso a Jesús en el lugar de la humanidad pecadora. La persona que vivió la vida más perfecta y más recta en el planeta fue a morir en nuestra cuenta. De hecho, pudiéramos decir que de cierta forma se pudiera representar en la elección de Barrabás y de Jesús. Cuando estuvo en aquel tribunal y aquel gobernador dice, ¿a quién quieren? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿A quién quieren que suelte? Y el pueblo exigió Barrabás. Entonces, esa representación nos hace igual a nosotros. Aquel que debió de haber ido a la cruz, aquel malhechor, fue suelto y Cristo fue llevado a esa cruz a causa de nosotros. Entonces, ahí tenemos esa misma representación. Vemos que a pesar de que Jesús no tenía pecado, Dios lo trata como si fuera un pecador, dejándole morir una muerte maldita, porque dice la Escritura que todo aquel que moría en la cruz era maldito. En el culto del juicio, el animal que se ofrecía para expiar los pecados tenía que ser santo, sin defecto, y precisamente para que tanto el sacerdote como el que entregaba la ofrenda pudiera estar seguros de que la muerte que padecía no era la propia. El resultado de esta transición es que podemos llegar a hacer justicia de Dios. No tenemos simplemente la justicia de Dios, somos la justicia de Dios como resultado de estar en Cristo. Básicamente, así como les comentaba, Dios imputó nuestro pecado en Cristo. De la misma forma, el sacrificio del Señor es imputado a nuestra cuenta, es pasado a nuestra cuenta. Es como si usted sacara el dinero que usted tiene y lo pusiera en la cuenta de su mejor amigo, de su hermana, de cualquiera. O sea, aunque usted no lo mira, o sea, usted hace una transacción y automáticamente dice, ya está el dinero ahí. Aunque ella no haya trabajado por eso ni nada, ella ya tiene a su favor ese saldo que usted ha puesto. Básicamente usted le ha imputado ese dinero a la cuenta de ella. De la misma forma, aunque nosotros no hayamos trabajado antes de Cristo en cosas para ganarnos eso, el Señor nos ha imputado esa justicia del Señor a favor de nosotros. Y eso es por pura gracia. No nos la ganamos, no nos la debía el Señor, no nos la merecíamos, y sin embargo el Señor puso en nuestra cuenta ese sacrificio. Por eso es que nosotros somos aceptos en el Señor a causa de su Hijo. Tenemos una nota ahí y dice, Dios hizo que Cristo fuera hecho pecado de la misma manera que el creyente es hecho justicia de Dios. En el momento que una persona cree en Jesús, sus pecados le son perdonados y la justicia de Cristo le es imputada o puesta en su cuenta. Dios legalmente le declara justo y lo trata como justo cuando Cristo colgaba de la cruz. No se volvió corrupto o injusto, sino que Dios le imputó nuestros pecados, lo declaró culpable legalmente y lo trató como culpable. De igual forma, dice que Dios castigó a su Hijo. No fue suficiente que el Hijo llevara nuestros pecados, también fue necesario que Él sufriera la ira de Dios y muriera en nuestro lugar como un sustituto que llevara el pecado, mediante el sufrimiento y la muerte del Hijo. Las demandas de justicia de Dios en contra nuestra fueron satisfechas y la ira de Dios en contra nuestra fue apaciguada
Solo de esta manera Dios pudo conservar su justicia y a la vez justificar al pecador. ¿Y qué es lo que queremos decir? Como hemos visto a través de las clases, veíamos que Dios es justo, es un Dios justo. ¿Y qué significa? Que Él no puede dejar sin justicia o no puede pasar de largo. La Escritura dice que el pecado necesita básicamente una consecuencia. ¿Y qué es? La muerte. Todo aquel que peca, la demanda de justicia es muerte. Sin embargo, Dios debería de hacer justicia. Y de hecho todos nosotros deberíamos de morir condenados en el infierno. Cuando ustedes ven en las noticias que algún depredador sexual o que alguna persona que cometió una violación o un crimen muy fuerte y la ley lo deja suelto, que dice, no, pues está bien, vamos a darle una semana de cárcel, un año y después lo dejamos libre. ¿Qué es lo que decimos nosotros rápidamente? Eso es injusto, no se ha hecho justicia. De la misma forma, Dios no puede negarse a sí mismo y no puede decir, es que yo soy amor, voy a dejar todos que todos van a ser salvos porque yo soy amor. Dios en su naturaleza necesita hacer justicia. Él no puede negarse a sí mismo y decir, ok, voy a taparme los ojos y pásenle. Dios necesita satisfacer su justicia. Y la forma en la que Él pudo satisfacer su justicia es poner a su Hijo y sacrificarlo a nuestro favor. De esa forma el Señor pudo cumplir esa justicia en Él y poder poner esa cuenta de justicia de ese sacrificio a nuestro favor. Por eso dice que Jesucristo fue el chivo expiatorio. ¿Han escuchado esa palabra en las películas? Cuando ponen a una persona que dice, no, es que yo fui el chivo expiatorio, o sea, me pusieron a mí por culpable y el culpable anda allá afuera. Es lo mismo. Al Señor se le imputó mi pecado, mi transgresión, y Él murió por mí. Quien debió haber estado en esa cruz era yo. Cada uno de nosotros debió haber estado en esa cruz. Cada uno de nosotros debió haber sufrido la ira del Señor en esa cruz. Y sin embargo, quien la llevó fue Cristo. Por eso cuando estuvo en Getsemaní, el Señor estuvo orando y Él oraba y decía que pasara de Él esa copa. Porque esa copa significaba la ira de Dios. A través de todo el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento vemos que el Señor habla de unas copas. Y esas copas representan la ira del Señor. Y el Señor estaba tan estresado en ese momento que Él decía, si es posible que pase de mí esta copa. Porque Él recibió todo el castigo de la humanidad por nosotros. Entonces, de esa forma el Señor satisfizo su justicia a través del sacrificio del Señor. Vemos también que en Isaías 53, versículos del 4 al 5, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Uno de los textos, pues básicamente más mal interpretados de toda la Escritura. Bueno, uno de los más mal interpretados, ¿verdad? Y muchas de las veces, mucha de las gentes se apropia este versículo para reclamar sanidad o que el Señor nos tiene que librar de todas las enfermedades, cuando pues básicamente está hablando de otra forma. Vemos que el Padre derrama su ira sobre el Señor. ¿Qué fue lo que hizo Dios el Padre con su Hijo
mientras colgaba en la cruz del Calvario? Pues básicamente el Padre derramó toda su ira en esa cruz y quien lo castigó, pues básicamente fue Dios el Padre. Vemos una nota que dice, se usan 7 palabras para describir el sufrimiento de Cristo bajo la ira de Dios. Él fue azotado, herido, afligido y traspasado, molido, castigado y flagelado. Si tomamos la traducción que hace la New English Translation de estos versículos y lo vertimos al español, quedaría así. Pensemos que estaba siendo castigado, atacado por Dios y afligido por algo que había hecho, pero Él fue herido por causa de nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él soportó un castigo que nos hizo bien. Por sus heridas hemos sido sanados. Por ese sacrificio y por ese castigo que Él recibió por nosotros fuimos salvados. Ese castigo, ese sufrimiento que Él tomó ahí por nosotros, es el castigo que cada uno de nosotros debió haber tenido o sentido o llevado. Pero a causa de ese sacrificio de que Él mismo voluntariamente quiso llevar, pues básicamente nosotros estamos hoy declarados a tal punto que dice la Escritura que somos hijos de Dios. Hemos sido acogidos en la familia de Dios a causa de este gran sacrificio que de nueva forma, sobrepasa todo entendimiento. Es algo que no hemos asimilado, porque como les digo, si realmente comprendiéramos el sacrificio de nuestro Señor, estuviéramos cada domingo temprano dándole gracias al Señor por el sacrificio que ha hecho. Y a veces nos pesa levantarnos temprano, nos pesa hacer las cosas del Señor. Algo que nos exige, no nos dice que tenga que mocharme unos dedos cada semana, cada mes, no dice que tenga que venir de rodillas a la iglesia, no dice que tengo que hacerme cortaduras o alguna cosa, no me pide que haga sacrificio de mis hijos. Lo único que me pide es que yo le sirva y que le adore como lo que Él se merece, y aún así le fallamos en lo más básico, en lo más sencillo. Isaías 53:10, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces, vemos aquí que cómo afirma este texto lo que hemos aprendido en Isaías 53, del 4 al 5. ¿Cómo afirma este texto que hemos aprendido del versículo pasado? ¿Qué es lo que decía? Ciertamente Él llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos como azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga nosotros fuimos curados. Entonces, ¿qué es lo que nos habla? Que básicamente quien castigó al Señor, quien lo quebrantó, fue Dios mismo. Dios mismo fue el mismo que ejecutó esta sentencia en contra de su Hijo. ¿Cómo? Dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y aquí tenemos una nota que dice, la palabra quiso traduce el vocablo hebreo jafetz, el cual significa deleitarse en, agradarse de o desear. Dios no tuvo ningún placer sádico al moler a su propio Hijo bajo todo el pecado de su ira. Antes bien, a Él le plació que por medio del sufrimiento y la muerte de Cristo, la voluntad de Dios se cumpliera y el camino de salvación fuera abierto para su pueblo. La palabra quebrantar traduce el vocablo hebreo doka,
el cual significa moler, golpear o quebrar en pedazos. Cristo fue molido por el Padre y fue puesto en sacrificio para que su pueblo fuera salvo por medio de su sufrimiento y de su muerte. Cristo tuvo una muerte tan dolorosa que de igual forma fue algo tan sádico, la muerte del Señor, que así como dice que fue molido por nuestros pecados, literalmente fue eso lo que pasó. El Señor quedó totalmente desfigurado, o sea, me imagino que no se podía ni reconocer a aquella persona en esa cruz a causa de la flagelación y de los golpes que había sufrido el Señor. Porque básicamente esos látigos o el látigo que utilizaban era un látigo que en las extremidades a los romanos les ponían unos cachos de huesos o para que cuando ese látigo golpeara la carne, cuando jalaban el látigo, despellejaba o se traía carne. De hecho, algunos soportaban ciertos números de latigazos y después de eso, ya no resistían porque se desangraban. El castigo que sufrió nuestro Señor fue extremadamente doloroso. Básicamente los romanos eran unas máquinas de tortura, o sea, ellos diseñaban estas cuestiones de tortura, o sea, porque eran sádicos ellos. La cruz, esa forma de tortura ellos la inventaron. Dice la Escritura que él no fue de cierta forma quebrado, y cuando morían, cuando aquellas personas que eran condenadas a la cruz, aquellas personas cuando estaban colgados, la forma de morir era por asfixia. Y a veces duraban días. De hecho, a veces hasta los mismos cuervos eran quienes mataban a estas personas. Porque estas personas, al estar colgadas, lo que hacían es que en esta posición, después de un tiempo, los pies se les empezaban a cansar, sufrían fatiga, y lo que hacían es que todo el cuerpo se sometía a una presión, se jalaba el cuerpo y el cuerpo no podía respirar. Ellos tenían que levantarse, jalar aire y otra vez se volvían otra vez a colgar. Y era una forma tan tremenda de morir. Y cuando duraban tiempo ya ahí, o sea que ya los romanos se cansaban, lo único que hacían es que iban y les quebraban los pies para que ya no pudieran levantarse. Y morían asfixiados. Pero el Señor fue tan cruel el castigo que sufrió que no fue necesidad de quebrarle los pies, porque cuando fueron a corroborar, cuando ellos pusieron esa lanza y cuando dice la Escritura que salió agua y sangre de ahí, eso significaba que el Señor ya se había desangrado. No hubo necesidad de quebrar esos pies y era para que se cumpliera la Escritura. Entonces, no debemos nosotros por algún momento menospreciar el sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz. No simplemente por el sacrificio que hizo a favor de nosotros, sino porque imagino yo que lo más fuerte, y no quiero demeritar el sacrificio que Él hizo, el sufrimiento que sufrió, pero para mí lo más fuerte fue haber cargado con el pecado de cada uno de nosotros. Porque la persona que no conoció el pecado, en la eternidad pasada, él nunca conoció el pecado, no supo lo que era pecado. Porque era una persona santa, es una persona santa. Fue la persona más santa que existió y sin embargo él conoció el pecado a causa de nosotros. Fue hecho pecado, fue hecho maldición por nosotros. Y es algo que no entendemos. Porque no entendemos la magnitud de la santidad. Y el día que estemos enfrente del Señor vamos a conocer lo que es verdaderamente santo. El Padre resucitó y exaltó a su Hijo
Dios el Padre envió a su Hijo al mundo en la semejanza de carne de pecado. Le imputó nuestros pecados y lo molió bajo toda la fuerza de su ira por medio de la muerte de su Hijo. El Padre hizo propiciación o pagó completo por nuestro pecado. Entonces, al tercer día, resucitó a su Hijo de entre los muertos y lo exaltó después en el lugar de honor a su diestra como Señor de todo y Salvador de aquellos que creen, habiendo demostrado su propia autoridad al resucitar a Cristo de entre los muertos y habiendo demostrado la autoridad de Cristo mediante su exaltación, el Padre declara ahora a todos los hombres que se arrepienten y ordena que crean en el nombre de su Hijo Jesucristo. El Señor demanda que cada uno de nosotros crea en su Hijo. Y es un mandato, no es algo si gustan. Él demanda que cada uno de nosotros crea en su Hijo Jesucristo. Y no solamente eso, dice, el Padre resucitó a su Hijo de entre los muertos, y los siguientes versículos testifican de la resurrección de Cristo, fue la obra de Dios, del Padre, y vemos aquí, dice, nos pide que resumamos cada uno de estos textos. Hechos capítulo 2, versículo 32. Hechos capítulo 2, versículo 32, dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra, bueno, de hecho, sí es el 32, nada más que yo le di hasta el 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, capítulo 3, versículo 15 dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual vosotros sois testigos. Entonces, la misma Escritura nos declara que Dios resucitó a su Hijo. ¿Y qué significa esto? Que el Señor aprobó o validó el sacrificio de nuestro Señor. Ese sacrificio de nuestro Señor fue acepto y la forma en la que Él corroboró este sacrificio fue resucitando a su Hijo. Tenemos aquí ese mismo punto que dice, Cristo es en verdad el Mesías porque Dios lo ha resucitado. En eso sabemos nosotros que Él fue el enviado de Dios. ¿Dónde está Buda? ¿Dónde está Mahoma? Están muertos. Están en una tumba. ¿Dónde están los personajes bíblicos? David, todos los demás. Están enterrados. El único que reina por los siglos de los siglos es Jesús. Él está a la diestra del Padre y está ahorita reinando en gloria, en poder. Y esperamos su segunda venida. Esperamos que Él vuelva y cuando vuelva va a traer justicia. Él no va a venir como el Cordero, porque esa etapa, esa fase, Él vino a vivirla. Él vino como el Cordero, pero en esta segunda venida Él va a venir como el León de Judá, a traer juicio y justicia. Va a venir como verdaderamente los judíos esperaban que viniera ese Mesías, a traer justicia. La prueba de la resurrección de Jesús es el informe de los testigos acumulados de los apóstoles. Tenemos también esa misma prueba de que Jesús resucitó y dice a los evangelios que el Jesús estuvo todavía durante un mes y que hay prueba de ellos porque dice que 500 personas lo vieron y dicen todavía hay personas que todavía viven de aquellos que vieron al Señor. Hubo testigos oculares. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Y qué nos quiere decir este texto?
Cristo fue resucitado por el poder del Padre. Y ese mismo poder con que Jesucristo fue resucitado, dice la Escritura, que ese mismo poder se nos ha concedido a nosotros para andar en santidad. Fue el mismo poder que nos trajo convencimiento de pecado y fue ese mismo poder que nos hizo nacer de nuevo. Tenemos una nota ahí que nos dice que lo más probable es que la frase "la gloria del Padre" sea una referencia al poder glorioso de Dios. Y nos dice que veamos Efesios capítulo 1, versículo 19, pero no quiero ahorita demorar y quisiera terminar esta lección algo temprano el día de hoy. Tenemos también un punto número 2 aquí sobre este mismo punto del Padre resucitó y exaltó a su Hijo. Y vemos que el Padre exaltó a su Hijo a su diestra, habiendo resucitado a su Hijo de entre los muertos. Las Escrituras enseñan que Dios también lo exaltó hasta lo sumo como Señor de todo y Salvador de aquellos que creen. Entonces vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Y dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nadie más es exaltado así. Jesús está a un nivel superior. No habrá nadie en la tierra que sea exaltado como lo es exaltado Jesús. Él está a la diestra del Padre y dice que está reinando junto con Él. Él volvió a entrar en la gloria que disfrutaba con el Padre antes de que el mundo existiera. Y eso está en Juan capítulo 17, versículo 5. Y dice: por toda la eternidad nos uniremos a los millones de personas que le dan alabanza. Tenemos también el texto de Hechos capítulo 5, versículo 30 al 31, y dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Dice que Dios lo exaltó, Dios le confirió el máximo honor, invistiéndolo de autoridad, de príncipe y salvador, para bendecir a su pueblo con la gracia del arrepentimiento y del don del perdón. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y hoy regresó ese día a la posición que tenía antes de que viniera a la tierra a sufrir por nosotros. En este contexto, dice la nota ahí, Pedro está hablando específicamente a la nación de Israel, pero la verdad puede ser aplicada a todos los pueblos. Dios ha resucitado y ha exaltado a su Hijo como Señor de todos los que creen en Él. Y para terminar, tengo este punto número 3 que dice: el Padre llama ahora a todos los hombres a arrepentirse y creer. Dios resucitó a su Hijo de entre los muertos y lo ha exaltado como Señor y como Salvador. Entonces vamos a ver qué nos dicen estos versículos de cómo debería responder todo hombre a la gran gloria de Dios. Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios demanda, ordena que cada uno de nosotros crea en su Hijo Jesucristo. Y es lo que dice ahí: todos deben arrepentirse o perecer. No hay otra. O creemos en Cristo o seguimos igual,
Pero si morimos sin Cristo, quien va a tener que pagar por los pecados mismos vamos a ser nosotros mismos. ¿Y qué es lo que demanda el Señor? Muerte. La paga del pecado es muerte. Por eso sabemos que cada uno de nosotros somos pecadores, porque cada uno de nosotros vamos a morir. Esa es la razón más fehaciente de que todos somos pecadores. Porque cada uno de nosotros va a llegar un momento en que vamos a fallecer. Ninguno de nosotros somos eternos. Podremos vivir bastante tiempo, pero a fin de cuentas vamos a morir. Y la Escritura dice que después de la muerte, ¿qué viene? El juicio. No hay otra cosa más. Hay un juicio. Y cada uno de nosotros va a ser sometido a ese juicio. Si creímos en Cristo Jesús, vamos nosotros a poder entrar al gozo de nuestro Padre. Pero si hemos rechazado al Señor, lo único que nos queda es una horrenda expectativa. Primera de Juan, capítulo 3, versículo, de hecho tenemos ahí una nota y dice la frase, pasado por alto los tiempos de ignorancia, es una referencia a la larga historia de ignorancia e idolatría de los gentiles. No significa que no eran responsables por sus pecados, sino que solo Dios demostró paciencia hacia ellos. Permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos y refrenó su ira contra ellos en vista de la venida de Cristo y el ofrecimiento del Evangelio a todos. Entonces, vemos que ese tiempo de ignorancia pues ha terminado. De hecho, Romanos dice que toda la creación da testimonio del Señor. Los montes, los cielos, los mares, todo eso da testimonio de que hay un Creador. Por eso toda la gente sabe que existe Dios, porque hay indicios de que todo fue creado perfectamente. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23, y dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Esto es lo que dice Juan. Y vemos ahí básicamente que el único mandamiento universal de esta carta es que creamos y amemos. Que creamos en el Señor Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros. Y es como dice, ese es el resumen de toda la ley. Que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, y que amemos a nuestro prójimo. Dice el Señor, en esto se resumen los mandamientos. El Señor no nos pide algo que no podamos hacer. El Señor no nos exige nada fuera algo sobrehumano. El Señor lo único que nos pide es que le amemos, que guardemos sus mandamientos y que amemos a nuestro prójimo. Lastimosamente somos rebeldes a esos mandamientos, a pesar de que ya estamos en Cristo Jesús. Tenemos una nota y dice, creer es más que simplemente sentir, dice sentir mental, es un sentimiento o algo intelectual. Implica esperanza, confianza y dependencia. Creer en Jesús es encomendar la vida y el eterno bienestar de uno a la persona, las promesas y la voluntad de Dios en Cristo. El creer no solamente es un creer, yo creo y se acabó. Porque la Escritura dice que los demonios creen y tiemblan. Y hasta ellos son más respetuosos, si lo podemos decir así, que nosotros. Porque ellos saben quién es Cristo. Y dice la Escritura que ellos tiemblan al nombre de Él. Y nosotros somos tan irreverentes que
Muchas de las veces bromeamos con el Señor en el sentido de que utilizamos su nombre, como dice la Escritura, en vano, o nos mofamos de Él. Pero aún así los demonios dice que a su nombre ellos tiemblan. Entonces, muchas de las veces somos tan irrespetuosos con el Señor que los mismos demonios, nos ponen ese ejemplo. Entonces, pues básicamente, eso es toda la lección. La lección, pues básicamente es Dios Padre envía a su Hijo para que nosotros tengamos perdón de pecados. Y como les digo, hay una jerarquía, hay una autoridad. Dios Padre manda al Hijo, Dios Hijo manda al Espíritu Santo. Los tres son iguales, pero de esta forma les comentaba que el Dios Padre, pues básicamente es el quien envía al Hijo. Y el Hijo viene voluntariamente a hacer el sacrificio por cada uno de nosotros. Y la misma Escritura demanda que nosotros creamos en el Hijo que vino a salvarnos a cada uno de nosotros. Entonces, espero y cada uno de nosotros esté en Cristo, y si no, pues clame al Señor para que abra su entendimiento y puedan venir al conocimiento de la luz. Les doy gracias y en un momento pues empezamos con el servicio. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí hoy, hermanos. Bendiciones.